Los humanos suelen hacer demasiado ruido cuando creen estar solos, actúan con un instinto que no es igual al nuestro, actúan como si no pudieran ser presas de algo, y es así muchas veces. Con sus objetos ruidosos que causan estruendos en el bosque y con los que nos cazan todo el tiempo. Desde siempre la visita de humanos viajeros en nuestro territorio ha sido algo constante y a lo cual nos acostumbramos. Sabemos bien mantenernos a raya para evitarlos siempre y si tratan de acercarse no nos es difícil poder escapar y perderlos con facilidad. Mi olfato distinguió a varios de ellos adentrándose en el bosque sin mucho cuidado haciendo ruido constante lo cual fue estresante para todos nosotros, ya que desde hace un tiempo el bosque se ha vuelto un lugar mucho más silencioso. Sé distinguir a cada uno por su aroma, nunca he visto salir a los que se adentran por primera vez, nunca vi algo similar, nosotros los ciervos vivimos acechados constantemente por depredadores. Quienes en raros momentos atacan a humanos que invaden su territorio, pero estos suelen llevar esas cosas alargadas que emiten ruidos fuertes y con las cuales nos cazan tanto a los ciervos, pero no sabría decir si este es el caso. No sé hace cuánto llegó esa cosa al bosque, nosotros los ciervos logramos sobrevivir a diario gracias a nuestros agudos sentidos que nos permiten detectarlo antes de sus ataques, nunca hemos podido verlo. Solo sabemos que está ahí y que si esperamos aunque sea un segundo de más seremos su comida, igual que los lobos y otros animales depredadores los cuales irónicamente son cazados por esta cosa. Sorprendentemente los humanos no son la excepción, al seguir al grupo de personas en un pequeño lapso de tiempo pude sentir la presencia de aquello, mantuve una mayor distancia, solo pude sentir su desagradable e indescriptible aroma. Hasta que noté cómo los acechaba, siempre desde la oscuridad, sin emitir un solo sonido más que el de su movimiento al acechar a sus presas, los indefensos viajeros no pudieron verlo, no pudieron sentirlo. No pudieron olfatearlo y eso los convierte en una presa más. Todos en el bosque han aceptado que no podemos hacer nada en contra de este ser el cual no se siente como parte de nuestro bosque, no es solo un depredador, es algo más allá que desconocemos. Como se esperaba, los humanos gritaron de horror y agonía mientras aquello se les abalanzaba encima llevándose a uno a la oscuridad, y luego a otro, y otro, y otro. Más rápido que cualquier otro animal del bosque sin que yo pudiera distinguirlo al momento de atacarlos, fue tan rápido que ninguno alcanzó a escapar o a utilizar sus objetos ruidosos que matan. El silencio que vino después de eso ocasionalmente roto por los fuertes crujidos de la carne y los huesos siendo devorados sin dejar nada fue escalofriante por lo menos, eso nunca deja restos de sus presas por lo que hemos visto. De repente eso me voltea a ver a pesar de la distancia a la que estábamos, era una mirada que te hacía sentir el peligro al instante. Una mirada de un ser errático y que jamás podría comprender nadie de nosotros, mi instinto se activó de inmediato al escuchar cómo imitaba de manera extraña y torpe los quejidos y gritos de dolor de los humanos que acababa de devorar. Sin dudarlo me di la vuelta y rápidamente corrí de vuelta con los demás ciervos en dirección contraria a la de esa cosa, la cual cambió completamente como eran las cosas en el bosque antes de su llegada. Cuando el bosque duerme, yo mantengo mis ojos abiertos, observando todo, la paz de la noche es algo incomparable, al menos lo era hasta que eso llegó, afortunadamente, por mi tamaño, no soy una presa que valga la pena para aquello. Pero aún así ningún búho puede mantenerse en paz estando cerca de esa cosa, al parecer busca presas suficientemente grandes, ya sea humanos, lobos, ciervos o incluso los zorros descuidados que se acercan demasiado a esa cosa. Puedo ver un oso caminando por la zona, he vuelto a escuchar aquellos horripilantes sonidos que intentan ser iguales a los de los animales pero claramente no lo son, esta vez ese ser intenta imitar a un venado. Fallando estrepitosamente pero siendo suficientemente ruidoso para atraer al oso, el cual se acerca en busca de su supuesta presa, en un parpadeo, el oso estaba en el suelo, aquella cosa se abalanzó sobre este. Mordiendo su estómago de manera grotesca y casi sanguinaria, el oso gruñe, soltando quejidos mientras trata de atacar al ser el cual vuelve a las sombras bajo los árboles dejando al oso morir en agonía sin siquiera comérselo. El espectáculo fue inquietante por lo menos, pasaron horas y ningún cuervo quiso bajar a tocar a la presa que esa cosa ya había proclamado. Desde que eso llegó, los ocasionales gritos agudos de los zorros dejaron de significar que había zorros cerca y al igual que los aullidos de lobos o los gruñidos de los ciervos y venados, esa cosa era torpe en un inicio. Emitía intentos de los sonidos que se escuchaban en el bosque de una manera difícil de describir, pero ahora es una trampa difícil de notar si no eres cuidadoso pero siguen siendo torpes y hasta perturbadoras imitaciones.
Eso hizo que los lobos dejaran de responder a los aullidos en las noches, y que cualquier sonido del bosque en general sea una mala señal. Por las noches es más activo que en el día, lo suelo ver merodeando por el bosque cada noche. Los humanos que se quedan se sienten seguros con su fuego, descansando sin saber que son la presa más fácil para este ser. Escucho sus pisadas tan extrañas, no son como las de un alce, un venado, o un oso. Son de algo completamente diferente que camina con una tranquilidad inquietante para su agresividad excesiva. Aquello siguió su camino hasta que en un momento se detuvo en seco, solo podía ver su silueta en la oscuridad a pesar de mi visión nocturna. Esa cosa se quedó inmóvil hasta que la luz del sol iluminó el bosque en su mayoría. No pude verla parpadear una sola vez, se veía tan consciente y alerta a pesar de estar tanto tiempo inmóvil. No pude hacer más que observarla tratando de comprender su comportamiento inexplicable. Nunca tenemos forma de saber qué hará con su próxima presa, no tenemos idea de cómo llegó, pero parece que se quedará a acechar y devorar a los animales por mucho tiempo. Durante una de las muchas noches que paso alerta por saber en dónde estaba la criatura, esta vez, sentí su inquietante presencia moviéndose a gran velocidad, tal cual un depredador al oler una presa, pero esto en cambio fue peor de lo imaginado. Esa cosa logró detectar uno de los escondites en un grupo donde los pobres ciervos suelen descansar cada noche. El resultado fue una escena espeluznante, la cual era difícil de ver por la muy leve iluminación de la luna, la cual se encontraba cubierta de nubes oscuras aquella noche. Yo en cambio logré ver y escuchar claramente los quejidos de cada ciervo antes de ser devorado en un instante. Todo pasó demasiado rápido, el último que quedaba fue comido vivo y más lento que el resto. Sus pobres chillidos de dolor se escuchaban por el bosque mientras los colmillos de aquella cosa drenaban su sangre antes de perforar su carne y comerse sus entrañas con un perturbador crujido. Y cuando el silencio finalmente invadió el bosque de nuevo, el claro ya no olía a ciervos, haciendo a todos los del bosque alejarnos lo más posible de aquello. Aunque probablemente sea parte de la cadena, esto se sentía totalmente diferente a cuando un depredador cazaba a su presa. Yo y los de mi manada hemos aprendido a evitarlo. En varias ocasiones alguno de nosotros ha intentado plantarle cara a esta cosa, terminando como se esperaba, desaparecido sin dejar un rastro más que pequeños charcos de sangre con su aroma aún presente. Se supone que deberíamos ser los que cazan, pero esto nos sobrepasa. Aprendimos a cuidarnos más de por dónde caminamos y también que lo que sea esa cosa, no distingue entre presa y depredador. Eso sabe que puede imponerse sobre cualquiera y atormentarnos en nuestro bosque. En una ocasión logré cazar a un venado en esa zona del bosque que todos evitan y la cual más frecuenta eso. Luego de acechar al animal logré clavar mis dientes en su cuello antes de que pudiera escapar, tumbándolo y acabándolo con un par de mordidas. Cuando estaba por empezar a alimentarme sentí esa terrible sensación por todo mi cuerpo. ¿Acaso así se sentía ser acechado? ¿Así se sentía ser cazado por algo que no ves pero que sabes que no le puedes plantar cara? Pero a diferencia de lo usual logré ver dónde se ocultaba, entre la oscuridad de las ramas y arbustos, siendo apenas visible con sus ojos brillantes y pequeños, pero por su posición demostraban que esa cosa era grande. Probablemente más que un oso común. No pude ver nada más, pero de repente escuché un ruido extraño, uno que jamás había escuchado. Eran una especie de chillidos que cambiaban constantemente, hasta lo que parecían humanos hablando entre ellos, pero pude distinguir que era solo una imitación. Esa cosa parece intentar imitar aquellos sonidos de humanos hablando de una manera torpe y confusa, hasta que cambió a un intento de aullido de lobo distorsionado para captar mi atención. Mi instinto de supervivencia me obligó a dar la vuelta y correr lo más rápido posible con un sentimiento fuerte que me inundaba. El sentirme como una presa indefensa que si no corría iba a morir devorada. Solo pude escuchar a eso salir de su escondite y arrastrar en un instante al venado que cacé. Va mucho tiempo así, cada vez nos quedábamos con menos animales que cazar, lo que nos hizo más débiles e indefensos que antes al no tener nada que comer. Al pasar un tiempo de ese tormento entre los depredadores, nos hemos juntado en un grupo para finalmente cazar a lo que sea que nos esté acechando y nos trate de convertir en sus presas. Al llegar la noche, los lobos nos reunimos y en manada corrimos a través del bosque, llegando hasta la zona peligrosa que todos los animales evitábamos. Con solo estar cerca cualquier ruido de la naturaleza cesó al instante, lo cual nos hizo detenernos en seco mientras nuestro instinto nos pedía devolvernos, pero el alfa de nuestra manada siguió caminando y no dudamos en seguirlo. Sentimos la presencia de aquello acercarse.
emitiendo esos horribles sonidos antes de salir de las sombras, arrastrando a uno de los lobos de la manada, y luego a otro, y otro, y otro, cada uno morían al instante al recibir una mordida letal en el cuello mientras eran arrastrados. Esa cosa no se estaba alimentando, solo deseaba acabar con todos nosotros por tratar de confrontarlo. Todos los que quedábamos saltamos hacia el lugar oscuro entre los árboles donde estaba aquella cosa luego de que matara a otro de los nuestros. Apenas podíamos distinguirla, pero uno de nosotros logró morder a la cosa. Esta soltó un chillido desgarrador que nos causó un profundo dolor en nuestros oídos, pero tal parece que logramos hacer a esa cosa retroceder y esconderse. Fue lo más cercano a una victoria que pudimos conseguir. Aún así, demasiados de los nuestros quedaron atrás. Nos acercamos con cautela al lugar donde aquella cosa había retrocedido. El aire era espeso. El olor era insoportable. Entre los árboles encontramos montones de restos de animales y humanos, apilados unos sobre otros. Algunos apenas conservaban piel, otros ya eran solo huesos cubiertos por insectos. No parecían haber sido abandonados al azar. Todo estaba reunido en el mismo lugar, como si aquel ser hubiera estado preparando algo desde hacía mucho tiempo. Entonces los vi. Al pie de aquel montón de cadáveres había decenas de pequeños huevos verdosos, de superficie rugosa, apenas más grandes que uno de mis colmillos. Permanecían inmóviles. En silencio. Nadie se acercó. Nadie necesitó hacerlo. Nuestra principal preocupación antes de esto era la comida para el invierno, pero desde aquella noche, eso dejó de ser un problema.